Alors, comment ça va? Bienvenue à notre session de chaque semaine. Aujourd'hui, je te donnerai información sur le passé simple. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida a nuestra sesión de cada semana. Hoy te voy a compartir información relacionada al pasado simple. Bueno, en las sesiones anteriores hemos comenzado a ver diferentes tiempos. Ya llevamos como una estructura general y lo que es el presente, y en esta ocasión vamos a ver el pasado simple. La característica aquí o lo importante es recordar que este es un tiempo literario. ¿Eso qué quiere decir? No lo vas a ocupar para hablar, tampoco lo vas a ocupar para escribir, por ejemplo, algún documento formal o de tu trabajo, porque este es un tiempo que ya no se ocupa en la actualidad. ¿Dónde lo vas a encontrar? En libros, en cuentos, en poemas, en poesías, en todo ese tipo de escritura, ¿no? Entonces, ahí es donde tú vas a encontrar el pasado simple. Entonces, es por ello que es importante que lo conozcas. Por ejemplo, en cualquier cuento como, no sé, Le Petit Chaperon Rouge, la Caperucita Roja, por ejemplo, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Barbe Blue, Barba Azul, o Barbe Rouge, Barba Roja, también. Todos los cuentos infantiles y clásicos, ahí lo vas a encontrar. En Le Petit Prince, en El Principito, también vas a encontrar este tipo de pasado. Entonces, esto te va a servir para que así cuando tú los leas, pues sepas qué está diciendo, ¿no? No son tan complicadas, la terminación aquí no es tan complicada. De hecho, para todos es como el mismo patrón, es a diferencia del presente simple, que ya vimos que dependiendo del grupo va a variar. En este caso vamos a trabajar con los mismos verbos de la vez anterior para que así tú los vayas teniendo en todos los tiempos. Es decir, que si tú ya tomaste nota de estos verbos conjugados en presente simple, estos mismos verbos ahora los vas a tener en pasado simple. Primero estamos viendo los tiempos simples nada más. Entonces, en el caso de los verbos del primer grupo, vamos a ver que aquí van a terminar con E, o sea, con el diptongo en je. Es decir, va a decir je parlais, je mangeais, j'ai commencé, je payé, excepto aquí bien, empellé, ¿no? Aquí ya empellé va a cambiar. ¿Por qué? Bueno, primero, analicemos el verbo parler. Vamos a ver las terminaciones. Je va a ser, ¿no? Ahí se va a escribir. Luego tú va a ser as, il, él, a, nous, ame, aquí con acento circunflejo, vous, ates, con acento circunflejo, il, él, la terminación se escribe errant, pero nada más se pronuncia el er, es decir, dice parler, ya no dice parleront, ¿no? Ni sino parler. Entonces, esas van a ser las terminaciones. De esa misma manera vamos a tener manger, ¿no? Entonces aquí recordemos que va a ir nuestra E para que no diga de alguna forma extraña, sino que se mantenga el sonido. Entonces, je mangeais, tu mangeas, il mangea, elle mangea, luego otra vez nous mangeâmes, con acento circunflejo. Entonces, aquí algo importante de este tiempo es ver que en nous y en vous, en todos los verbos vamos a tener acento circunflejo. Il, él, terminan en er, con cuál acento, y así. Ahora, como un C. En como un C vamos a ocupar la C cedil, porque si no recordemos que va a decir comen qué, ¿no? Entonces aquí como un C. Todas las personas van a llevar para que nuestra C pues se suavice y no suene brusca, para que no digamos ir como un, ¿no? Sino como un sa. Entonces tenemos je como un C, tu como un sa, il como un sa, él como un sa, nous como un sam, vous como un sat, il como un ser, él como un ser. Entonces, esas van a ser las formas en las que vamos a conjugar en pasado simple, parler, manger, como un ser. Ahora, en el caso de payer, como podemos darnos cuenta, ya en je no vamos a tener AI, sino solo la A. Esto va a suceder en muchos otros verbos. Entonces, tenemos ye, a y a. Acuérdense que la Y es como si fueran dos is latinas. Luego, allá, aquí te das cuenta que al igual que en parler, manger, como sé, la terminación es con S. Y él va a ser allá, nada más como en los verbos anteriores. Luego, nu, payame, u, payate.
vamos a tener igual el uso del acento circunflejo y luego il, el, ayer. Es decir, aquí vamos a conservar la raíz de nuestro verbo, que pues es hasta el pay, ¿no? Solo ER es lo que vamos a quitar. Eso es en el caso de estos verbos. Ahora, tenemos estos otros verbos también. Appeler, jeter, acheter, préférer. Seguimos con verbos del primer grupo y aquí ya nos damos cuenta que todos van a tener la misma estructura. Es decir, en yo vamos a poner una A. Es decir, vamos a quitar ER y vamos a poner una A. Y así va a ser, ¿no? Entonces, apelá, 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 apelam, apelat, apeler, ¿no? Todas las terminaciones se van a seguir conservando para los verbos. Entonces, apelé, jeté, acheté, préféré. En el caso de préféré, igual aquí observamos que los acentos se van a conservar en su forma original. Aquí no vamos a cambiar. Al contrario, vamos a agregar el acento circunflejo en nu y en fu. En il, el, pues también está nuestro acento en er. Pues así es como vamos a conjugar estos verbos en pasado simple. En el caso de los verbos del segundo grupo, aquí es importante darnos cuenta que vamos a encontrar, en ocasiones, las terminaciones van a ser las mismas en presente y en pasado. Y vamos a ir viendo algunas otras peculiaridades. Pero aquí, ¿cómo vamos a saber? Chin dice, je finis está en presente, está en pasado, will fini está en presente, está en pasado. Aquí es de acuerdo al contexto. Y también recuerda que esto solo lo vas a encontrar en cuentos, en poemas, en textos ya escritos de hace mucho tiempo. Entonces, a la hora que tú leas toda la oración, te vas a dar cuenta si es presente o es pasado simple, ¿no? Pero pues aquí es importante que veas que je, las dos primeras personas del singular van a terminar con S y el con T. Y luego en nu y en vu es la misma estructura que llevábamos en los del primer grupo. Es decir, vamos a llevar acento circunflejo. Solamente que aquí pues se le va a agregar a la última I, ¿no? Finir, le quitamos la R, nos va a quedar la raíz y va a ser finim, finit. Y en il, el, pues vamos a agregar R-E-N, ¿no? Finir. La diferencia en los del primer grupo, agregábamos con un acento grave. Aquí, nada más, vamos a agregar rent, R-E-N. Así vamos a hacer en todos los verbos del segundo grupo. Recuerda que si tú quieres, puedes contactarme para que te haga llegar todas las tablitas y todos los demás verbos que se conjugan en cada uno de los grupos, para que así tengas como la información completa y si tienes alguna duda, pues me puedas contactar y ya lo solucionamos. Entonces, ahora, con los del tercer grupo, también aquí es algo como relativamente más sencillo que en presente. ¿Por qué? Siguen siendo las mismas terminaciones como vimos en el segundo grupo ahorita, es decir, para la primera y segunda persona del singular, o sea, para je, va a ser S, el va a ser con T, y luego vamos a ocupar nuestro acento circunflejo. Pero aquí sí, en el tercer grupo es importante identificar cuál va a ser la raíz. Como son irregulares, vamos a tener de todo un poco. En el caso del verbo venir, nuestra raíz va a ser von, vamos a escribirlo, ¿no? Entonces, von, y von va a ser para todos. Si te das cuenta, aquí sí todos tienen la misma raíz y además vamos a agregar la terminación. Entonces, por eso tenemos nous von, vous von, luego il von, el von. Recordemos que ENT cuando son verbos conjugados no suena. Es decir, no vamos a decir von rond, ¿no? Sino nada más von. Ahora, en el caso de tenir, igual vamos a ver que su raíz va a cambiar a ton. Pero esa ton va a ser para todos los verbos. Y pues en no y en bu vamos a agregar acento circunflejo y la terminación correspondiente que ya vamos viendo desde los verbos del segundo grupo. Entonces, así va a ser con tenir. Offrir. Offrir. Aquí él va a conservar su raíz tal cual, como si fuera un verbo del segundo grupo. Y las terminaciones van a ser de la misma forma. Primera y segunda persona con S, luego las terceras con T, luego recordemos el uso del acento circunflejo y al final pues offrir, offrir. Lo mismo sucede con partir. Entonces vamos a tener nuestra raíz, solo quitamos la R, si lo queremos ver así como más fácil, agregamos nuestras terminaciones y hola, ya tenemos conjugados nuestros verbos en pasado. Ahora, en el caso de mourir, acquérir y fuir, vamos a ver qué es lo que sucede.
Aquí en mourir, nuestra terminación, bueno, vamos a tener nuestra raíz hasta mur. Y R va a cambiar y vamos a agregar la S. Entonces, murum, murum, murut, murut. Luego tenemos murum, murum, murur, murur, ¿no? Aquí lo sencillo de este tiempo es que la raíz como que se conserva en todos. Entonces, tú sabiendo cómo va a ser la raíz que vas a ocupar, nada más tienes que memorizar o identificar las terminaciones y ya no hay mucho problema. En el caso de aquel que sucede lo mismo, es como los del segundo grupo o los verbos que acabamos de ver hace un momento. Es decir, tenemos que identificar la raíz que va a ser aquí, y tenemos de aquí, y le agregamos pues ST, luego acento circunflejo y el mes y todo lo demás, y ya nos queda aquel. Y fuir va a suceder lo mismo. A nuestro verbo básico, a nuestro verbo base le vamos a quitar solamente la R y agregamos las terminaciones. Para todos es lo mismo, entonces es más sencillo que presente simple. Lástima que ya no lo usamos tanto, ¿verdad? Pero pues de todas maneras es importante que los conozcas. Ahora, vamos a ver otros verbos más del tercer grupo. Esto es para que también te vayas familiarizando y veas que en efecto, o sea, todos son muy similares. De hecho, si tú los vas anotando, de aquí a que termines de anotar todos los verbos, ya te vas a saber a la perfección las terminaciones. Ahora, pouvoir. Aquí, pouvoir, su raíz va a ser pu. Entonces, le vamos a agregar las terminaciones, ¿no? Son pu, 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 pu. Y luego tenemos pum, put y pur, pur. Ahora, en vouloir, ¿cuál vamos a identificar la raíz? Va a ser vul. Y luego vamos a agregar US, ¿no? Entonces, voulu. Voulou, 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 voulum, voulut, voulur, voulur. En el caso de devoir, vamos a utilizar nada más, si lo queremos ver así, solo la D del devoir y le vamos a agregar US. Es decir, si tú observas, en el caso de los verbos del tercer grupo que terminan en voir, como pouvoir, vouloir, devoir, savoir, valoir, vamos a hacer uso de la U. Entonces, en devoir, je doute, tu do, il do, nous dum, vous doute, il dur, il dur. Y pues en savoir va a suceder lo mismo, vamos a usar su. Agregamos las terminaciones y ya nos queda. Y en el caso de falloir, pues sabemos que solo hay que conjugarlo en la tercera persona del singular, ¿sí? Y pues vamos a observar nuestra raíz hasta fal y el ua es lo que se va a convertir en ua. Por eso tenemos il falu. Estos son los verbos del tercer grupo que terminan en a. Vamos a hacer uso de la letra u para nuestra conjugación en pasado. Ahora, también recuerda que están los verbos como voir, valoir y recevoir. En el caso de voir, valoir y recevoir, hay que notar ciertos puntos. Voir, su terminación va a ser vi. Aquí no vamos a ocupar u, sino la i. Entonces tenemos je vis, tu vis, il vit, el vi, nous vîmes, vous vîtes, el vir, el vir. Las terminaciones siguen siendo las mismas, solo que hay que identificar cómo va a cambiar la raíz. Ahora, valoir igual va a suceder como los verbos anteriores. Vamos a ocupar, entonces, je value, 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 y luego acento circunflejo. Valum, value, value, value. En recevoir va a suceder como en común C, es decir, vamos a cambiar la C por C cedil para que no suene je reçu, sino je reçu, tu reçu, todos los demás. Entonces, así vamos a conjugar nuestros verbos del tercer grupo con estas peculiaridades. Y ahora tenemos el caso de dire y écrire, los verbos que terminan en D. Aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, dire, vamos a conservar el di, vamos a agregar las terminaciones, que puedes darte cuenta siguen siendo las mismas. Por eso te digo, este tiempo es más sencillo que el presente. Ahora, lire. Aquí en lire, en vez de ocupar li, vamos a ocupar lu. Entonces, je lu, 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 nous lûmes, vous lûtes, il lure, el lure. Pero siguen siendo las mismas terminaciones. Y en écrire, aquí sí vamos a ver, es écriví. De hecho, este te puede servir porque si en español dices yo escribí, es casi lo mismo, ¿no? J'écrivis. J'écrivis, tu écrivis, il écrivit, elle écrivit, nous écrivîmes, vous écrivîtes, écrivit, elle
écrivit, ¿no? O él s'écrivit. Entonces, estos son los verbos lire, écrire en pasado simple. Y ahora tenemos otros más. El caso de aller, faire y plaire. En el caso de aller, vamos a conservar la raíz, que va a ser al. Vamos a quitar ER. Y a esta raíz vamos a agregarle las terminaciones como si fuera un verbo del primer grupo, como parler, por ejemplo. Ya vimos que la terminación para je va a ser con I. Entonces ya tenemos j'allais, voilà, il alla, elle alla, nous allâmes, vous allâtes, il allèrent, elle allèrent. Entonces, aller aquí parece ser verbo del primer grupo, entonces se conjuga así de simple. En el caso de faire, vamos a conservar la F y vamos a agregar la I, como ya vimos en varios verbos del tercer grupo. Entonces, así vamos a hacer nuestro verbo conjugado en pasado simple. Y en el caso de plaire, vamos a ocupar la U. Entonces, aquí es importante, sobre todo para irte familiarizando con ellos, es primero que vayas haciendo como oraciones o que busques un cuento. Te recomiendo los cuentos clásicos, por ejemplo, Caperucita Roja, Blancanieves, Hansel y Gretel, todos esos cuentos, o si quieres puedes leer El Principito, y ahí vas a ir identificándolos. Entonces, ahí vas a encontrar todos estos verbos, te lo garantizo. Vamos a ver el caso de los terminados en tre, como mettre y connaître. En mettre vamos a ocupar mi. Aquí también recordemos que nos va a dar la idea de si es presente o pasado, el contexto y pues la oración completa. Y en el caso de nous y vous, pues es fácil, ¿no? Porque es diferente a cómo se conjuga en presente. Pero por aquello de que estemos un poco confundidos entre je, tu y él. Ahora, connaître, igual. Aquí en vez de ocupar una I, pues va a ser con U. Connu. Je connu, tu connu, il connu, elle connu, nous connûmes, vous connûtes, il connurent, elle connurent. Entonces, aquí se conserva nuestra raíz hasta el con. Y el être lo vamos a cambiar por una U, la terminación correspondiente. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo con los verbos terminados en re? Aquí con los verbos terminados en re, también hay que prestar atención de la raíz. En el caso de attendre, vamos a quitar solo la RE y vamos a tener attendre. Vamos a agregar la I, la terminación, ¿no? Entonces, va a ser como del grupo de las I, la attendre. En el caso de prendre, vamos a modificar un poquito la raíz. Vamos a agregar la G para que suene peigne. Entonces, je peigné, peigné. Pero pues el peine es el que vamos a conservar en todas las personas. En el caso de coudre, lo que vamos a hacer es conservar hasta el Q y el re es el que vamos a quitar. El re vamos a intercambiarlo por una S. Entonces dice je cousi, y ya luego va la terminación. Entonces je cousi, tu cousi, el cousi, el cousi, nous cousîmes, vous cousîtes, il cousirent, elles cousirent. Ahora, en el caso de résoudre, aquí en résoudre la terminación que vamos a ocupar es resol. Resol y vamos a agregar las terminaciones con U. Entonces, je résolu, tu résolu, il résolu, elle résolu, nous résolûmes, vous résolûtes, il résolut, il résolurent. Entonces, aquí nada más recuerda, identifica cómo se va a construir la raíz y listo. Para todas las personas es la misma raíz. Pero en el caso de prendre, igual como con mettre hace rato, hay que identificar en qué tiempo estamos hablando de acuerdo al contexto y tenemos prendre, ¿no? Je pris, tu pris, il prit, elle prit, o nous prîmes, vous prîtes, ils prirent, elles prirent. Entonces, estos son los verbos terminados en tre del tercer grupo en pasado simple. Ahora, tenemos también los casos como voir y croire. Aquí para voir y croire, lo que vamos a hacer es como quitar el oire y cambiarlo por una U. Y hacer la conjugación, como hemos estado viendo que sucede. Es el mismo patrón en todos los verbos, por eso es que este tiempo es más sencillo que el presente. Este se ve mucho más rápido y pues la ventaja ya no lo tienes que aprender como tan a la fuerza para
habla una conversación de la vida cotidiana. Pero si a ti te gusta leer o escribir, pues es importante que lo conozcas. Entonces, voir va a ser bu y croire va a ser cru. Le agregamos las terminaciones. Y ahora, en el caso de los verbos como suivre, conclure y convaincre, suivre, vamos a quitar la RE y vamos a agregar nuestras terminaciones con la I. Entonces, suivi tenemos. En el caso de conclure, vamos a quitar la RE, nos va a quedar conclure y le agregamos las terminaciones. Y en el caso de convaincre, aquí cambia un poquito porque el c lo vamos a cambiar por I, U-I, ¿no? Entonces, convaincre. Pero ese convaincre se va a mantener en todas las personas. Y la terminación, pues, va a ser como la hemos ido manejando en todos los verbos anteriores. Y ya para terminar, tenemos estos dos súper importantes para cerrar con broche de oro, pues son être y avoir. En el caso de être, como de por sí siempre ha sido irregular, pues aquí no iba a ser la excepción y quiere ser bien irregular. Être no tiene nada que ver con fu, ¿no? Pero si te das cuenta, igual, si tú recuerdas que es FU, le agregas el resto de la terminación y ya tienes être conjugado en pasado. Por eso está il fut, il fut, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, elles furent. Y avoir igual es completamente irregular, no se conserva nada de su raíz y no vamos a ocupar. Entonces, yo, nous sommes, vous êtes, ils sœurs, elles sœurs. Así. Entonces, eso sí, pues, no hay como referencia para poderlo aprender a diferencia de todos los demás, pero pues recuerda, aquí lo importante es tener paciencia, disciplina y constancia, porque para aprender un idioma eso es súper básico y sobre todo que te guste y que lo disfrutes y no te estreses. Entonces, pues estos son los verbos que hemos estado viendo y que vamos a seguir pues trabajando semana tras semana en cada uno de los diferentes tiempos. Ya llevamos presente simple y ahorita estamos viendo pasado simple. Recuerda, si quieres más información, házmelo saber, déjame tu comentario para que así yo te pueda compartir las tablas donde vienen todos los verbos conjugados. Y yo creo que ahora sí, aujourd'hui c'est tout. Merci beaucoup et à la prochaine.